Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Bien, hoy día empezamos ya con nuestro primer capítulo. Es un capítulo introductorio. Le vamos a llamar Introducción a la Simulación. ¿Ya? Así le vamos a llamar este capítulo y vamos a empezar a revisar algunos conceptos que nos van a ser útiles para nuestra asignatura a fin de poder manejar, ¿no es cierto?, una jerga adecuada, ¿no es cierto?, al estudio que vamos a realizar, ¿no es cierto?, y que nos permita abordar también, ¿no es cierto?, la materia de simulación de sistemas. Bien, computadora. ¿Quién no conoce una computadora? Ustedes viven con las computadoras, ¿ya? No solamente por su generación, sino porque también la estudian, ¿no? ¿Quién como ustedes? Una definición de computadora, por favor. Una definición de computadora. A ver, ¿qué dice Daisy? Buenas tardes, ingeniero. Es una máquina electrónica que podemos almacenar información o comunicarnos mediante una computadora. Y- Nos sirve para chatear, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Edson? A ver. Edson. Ya. Vamos con Iván. ¿Qué dice Iván? Puede ser una máquina electrónica que puede realizar diferentes tareas específicas. Diferentes tareas. En lo que sí estamos de acuerdo todos en que es una máquina electrónica. A ver, ¿qué nos dice Juan Carlos? ¿Qué nos dice Juan Carlos? ¿Qué nos dice Juan Andrés? A ver. Ah, igual es una máquina electrónica que eh, se puede usar para muchas funciones dependiendo las personas, pero en sí su función principal es eh, facilitar la vida de las personas. Bien. Vamos a decir que una computadora es una máquina electrónica, sí, en efecto, es de naturaleza electrónica, sí, con capacidad para el procesamiento de información. ¿De acuerdo? ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, Inge. En efecto, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí. Una computadora es una máquina de naturaleza electrónica con capacidad para el procesamiento de información. Bien, punto seguido. Voy a decir esto más. Sí, que además tiene memoria. Vaya, vaya.
Oye, ¿se han dado cuenta que he dicho que además de eso tiene memoria? Y no dije otra cosa que tal vez ustedes esperaban. ¿Qué hubiesen ustedes esperado que diga? Procesador, tal vez. Sí, en efecto, claro que sí, que tiene procesador. Porque pensamos, ¿no es cierto?, de que la computadora, ¿no es cierto?, si bien hace todo lo que hace y que parecería que hasta piensa y todo, es gracias al procesador, ¿cierto? Muy cierto, ¿sí? Y pues de hecho es una componente muy, muy importante, en efecto, es central nuclear, ¿ya? El cerebro de la máquina, el procesador. Sí, claro que sí, ¿ya? Pero el procesador, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es la ejecución de instrucción a instrucción, ¿sí? De lo que nosotros le damos. Nosotros le damos instrucciones y él las ejecuta una a una. Listo. Es lo que hace el procesador. ¿Ya? Pero resulta que se hace en esta definición hincapié, ¿no es cierto?, en la memoria. ¿Por qué? Porque en realidad la memoria es la que le da esas capacidades, ¿no es cierto?, a esta máquina, casi inclusive hasta humanas. ¿Ya? Justamente ese tipo de capacidades que ahorita tiene la máquina, en la cual nosotros le atribuimos hasta cierto tipo de cualidades humanas, ¿no es cierto? Es gracias a que tiene memoria. ¿Por qué? ¿Ya? Porque en realidad la máquina, ¿no es cierto? Esta máquina, gracias a este elemento memoria, es capaz de almacenar información, evaluar esa información y actuar en consecuencia. ¿Ya? El valor de la información, ¿sí?, registrado en un momento dado específico, ¿sí?, condiciona, ¿sí?, el siguiente paso, la siguiente acción que vaya a realizar esta máquina. ¿Ya? Entonces, la información de un momento dado condiciona la ejecución de una acción, tal como lo hace el ser humano. Julie. Julie, ¿me escucha? Josman. Sí, Inge. Bien. ¿Le hace frío, Josman? Ahora mismo no. Está en aire acondicionado, supongo, calefacción, ¿no? A un lugar caliente. El cuarto es un poco caliente. Ya. En general, el clima está frío, ¿no? Sí. ¿Qué ameritaría, digamos, un Eh, momento frío? Abrigarse. En efecto, ¿sí? Eso es lo que hacemos los humanos. Evaluamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Cierto estado en un momento actual y en consecuencia procedemos. ¿Qué hacemos? Nos abrigamos. Si hace frío, nos abrigamos. Si hace calor, tal vez nos soltamos un poco. ¿No es cierto? Si nos da hambre, comemos. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Evaluamos información, ¿no es cierto? En un momento dado, tenemos información de estado, valoramos esa información y en función de eso actuamos. Sí, si la computadora hace algo parecido a eso, es justamente porque tiene este elemento memoria. ¿Ya? Un motor de Fórmula 1, por ejemplo, es una tecnología de última, ¿no? ¿Ustedes qué hacen con un motor de Fórmula 1 sobre su mesa? Creo que mucho no podrían hacer, ¿no? No es que no sea tecnología avanzada, es tecnología muy avanzada, con seguridad que sí, ¿no? Pero con eso ahí sobre la mesa no creo que hagan mucho. Pero con una computadora sí que hacen mucho más, ¿no? ¿Y todo gracias a qué? Gracias a ese componente, que se denomina memoria, ¿sí?
Gracias a él, la computadora tiene capacidades casi humanas, ¿no? Se le atribuye cualidades humanas inclusive. ¿No ve cuántos compañeros? A ver, observen y tal vez ustedes mismos, ¿no es cierto? Compañeros, compañeras agarran y le ponen nombres a las computadoras, ¿no? Nombres hasta de personajes de mitología, ¿no? Por ahí, por ejemplo, hay un servidor que se llama Zeus, por ejemplo. ¿Ya? Otro que se llama Cronos, ¿no? Otros le ponen nombres de personas. ¿No ve? Entonces, vean que la computadora, o sea, si hace todo lo que hace es gracias a ese elemento tan importante. Bien, pasemos entonces ahora de haber hablado de este concepto a otro concepto. De ese concepto ya habíamos hablado. Antonio Laime. ¿Qué dice del sistema? ¿Qué es un sistema? ¿Perdón? Un sistema es un conjunto de partes para realizar un objetivo, para que tengan un objetivo, que se unan y realicen un objetivo. Ya. Bueno, sí, es un conjunto de partes, ¿no es cierto? Sí, o elementos que trabajan de manera conjunta para el logro de un determinado objetivo. En efecto, es un sistema. Yo estoy muy de acuerdo. ¿Qué dice Roberto? Roberto Mamán, ¿está de acuerdo o no con esa definición? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, claro que sí. Ya, pero eso vamos a incorporar algo más. ¿Ya? Esos elementos, ¿no? Siendo varios, ¿ya? Definen una estructura al interior del sistema. ¿Ya? Entonces, esos elementos, ¿sí? ¿Sí? Agrupados, ¿sí? Ordenados, de determinada manera, definen una estructura dentro del sistema. ¿Ya? Entonces, estamos incorporando a esto, ¿no es cierto?, el concepto de estructuras, la noción de estructura. ¿Ya? Ahora bien, esos elementos, ¿sí?, configurados en una estructura, ¿sí?, se relacionan unos con otros. ¿Sí? Y esas relaciones que hay entre unos y otros elementos suelen tener diferente tipo de naturaleza. Bien pueden ser relaciones de cooperación, por ejemplo. ¿Sí? Bien pueden ser relaciones, ¿no es cierto?, de uso. ¿Sí? Bien pueden ser relaciones de competencia. ¿Ya? Entonces, ¿sí?, entre ellos, al armar una estructura, se establecen relaciones y relaciones de diversa naturaleza. Siendo estas de cooperación, de uso, de competencia, ¿no es cierto? Entonces definen un comportamiento también para el sistema. ¿Ya? Entonces el sistema no solamente involucra estructura, sino que también involucra comportamiento. ¿Sí? Estructura en función de los elementos que lo constituyen, la forma en la cual se estructura, organiza, ¿no es cierto? ¿Sí? Y comportamiento debido al tipo de relaciones que existen entre estos elementos. ¿Ya? Entonces incorporamos esos dos aspectos en lo que es un sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Omar? De acuerdo ahí. Bien. Vamos ahora a plantear una clasificación acerca de sistemas. Bueno, clasificaciones las hay muchas. ¿Ya? Pero
Es más, uno hace clasificaciones inclusive en función de lo que conviene, digamos, estudiar. ¿Ya? Particularmente a nosotros nos interesa una clasificación que habla acerca de lo que son los sistemas digamos, estáticos. Y otro, los sistemas dinámicos. ¿Cómo serán los sistemas estáticos? ¿Qué dice Noelia? ¿Qué dice Sebastián? Que no cambian, tal vez. ¿Perdón? Tal vez que son determinísticos. No te escucho, Sebastián. Tal vez un poquito de volumen puedas dar. Son sistemas determinísticos, tal vez. No tanto así. A ver, ¿qué nos dice Aldair? Sistemas en los que los valores de las variables no cambian por mucho, o sea, son estables, se podría decir. Vamos por ahí. Digamos, hace rato hemos hablado de los sistemas, ¿no es cierto? Ya en términos de otros dos elementos, ¿no? Estructura, ¿no es cierto? Y comportamiento, ¿ya? Los sistemas estáticos, ¿sí? Suelen ser aquellos sistemas, ¿sí? Por cuya naturaleza, ¿no es cierto? ¿Sí? No se alteran, no varían en el transcurso del tiempo, ¿sí? Ya sea en su estructura, ya sea en su comportamiento, ¿ya? Entonces, no se alteran en el transcurso del tiempo en lo que respecta a su estructura y el comportamiento que tiene el sistema, ¿ya? Ejemplos tipo, ¿sí? De estos sistemas estáticos. Por ejemplo, un edificio. ¿No? Un edificio. Y respecto de los sistemas dinámicos, bueno, si los estáticos son los estáticos, hablamos de que estructura, comportamiento no se altera con el transcurso del tiempo. En los dinámicos sí esperaríamos, ¿no es cierto?, de que estos sí se alteren con el transcurso del tiempo, ¿no? En lo que corresponde a su estructura y comportamiento. Ejemplos de sistemas dinámicos. ¿Qué dice Camilo? Camila, la escucho. Perdón, ingeniero, ¿cuál era la pregunta? Se me le escucha entrecortado por mi internet. Ya, ejemplos de sistemas dinámicos, Camila. Am, Darwin. Buenas tardes, ingeniero. ¿Podría ser algún software que un sistema bancario? Porque es dinámico, varía. Ya puede ser, ¿sí? De repente porque surge algún requerimiento más, ¿no? O se replantea algún requerimiento, ¿no? Sí. ¿No? De repente hay que implementar un módulo más,
o de repente hay que cambiar, digamos, el cálculo en algún módulo o cosas así, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, es un buen ejemplo de lo que es un sistema dinámico. Los sistemas biológicos también son otro ejemplo. ¿Sí? Un sapito, por ejemplo. ¿Sí? Primero una larva, luego un cosogollo y luego un sapito, ¿Un ¿no? motor podría ser? Un motor no tanto. ¿Ya? Es más un ejemplo de sistema estático. ¿Ya? A un motor no le salen más, digamos, más engranajes, por decir. ¿No? No, ok. Ya. Entonces yo creo que con eso queda claramente entendible, ¿no es cierto?, lo que son estos dos tipos de sistemas, ¿no es cierto?, dentro de la clasificación que nosotros estamos planteando. Bien. Otro concepto también que importa revisar para nosotros. Ya, es el concepto de modelo. ¿Qué es un modelo? ¿Qué dice Boris? ¿Qué es un modelo? Un modelo podría considerarse como una representación. Muy bien. En efecto, un modelo es una representación. ¿Sí? Es una representación. También vamos a hacer una clasificación de lo que son modelos. En función de lo que nos interesa. ¿Sí? Y vamos a plantear la siguiente clasificación. Vamos a hablar de lo que es un modelo concreto y de lo que es un modelo abstracto. ¿Cómo será un modelo concreto? Que solo está definido, digamos, en solo una base, que está definidamente, o sea, y que no se puede alterar. Ya. A ver. ¿Algo más? ¿Alguien? ¿Algo más? A ver. ¿Qué aporta lo que dijo su ¿Puede ser compañero? una maqueta? A manera de ejemplo, sí. ¿Sí? Como formas de representación, no estamos hablando de representación y está muy bien eso, ¿ya? Son representaciones, si ustedes quieren, así palpables, ¿no? Físicas, ¿ya? Entonces, la maqueta es un buen ejemplo de modelo concreto. Modelos abstractos. ¿Qué dice Haley? Helen Gauri, Elías Pacara.